Segunda práctica de la tercera fase, tema neoplasias malignas. La primera lámina que se va a mostrar es una lámina de adenocarcinoma pulmonar. Empezamos viendo zonas de parénquima pulmonar normal. Por ejemplo, acá podemos reconocer septos alveolares normales, espacios alveolares también. Acá podemos reconocer una arteria. Por este lado tenemos tejido tumoral, por este otro lado tenemos espacios alveolares comprimidos, pero los septos alveolares tienen un aspecto normal. Vamos a buscar otra zona en la cual se vea también parénquima pulmonar normal. Podemos reconocer también bronquiolos. Aquí tenemos algunos bronquiolos, como por ejemplo este. Se encuentra algo deformado, está rodeado por fibrosis. Tenemos esta otra zona. En esta otra zona podemos reconocer septos alveolares normales también. Y por este lado, tejido tumoral. Otros elementos que se pueden ver acá son zonas de fibrosis con antracosis. Ya sabemos lo que es el pigmento antracótico. Se puede reconocer la tonalidad oscura del pigmento antracótico. Podemos verla acá. Con un poco más de aumento, se puede ver también acá el pigmento antracótico. Otro elemento que se puede ver en esta lámina es la pleura. Podemos reconocer aquí la pleura con hiperplasia mesotelial. Acá tenemos la superficie pleural y el mesotelio. El mesotelio tiene una hiperplasia leve. En este lado se puede ver un poco mejor, ¿no? Vamos a enfocar zonas que corresponden de manera específica al tumor. En este campo lo que se puede observar es tejido tumoral. El tejido tumoral se encuentra formando túbulos y también papilas. Papilas y túbulos, tenemos este campo. Vamos a buscar otros campos. Acá nuevamente la antracosis. Tenemos el pigmento antracótico, zonas de fibrosis. Por este lado tenemos tejido tumoral de aspecto papilar. Tenemos aquí tejido tumoral de aspecto papilar. Se pueden reconocer las papilas sin problemas. Igual en este otro campo. Acá reconocemos sin mayor problema una arteria. En cuanto a las características de las células cancerosas propiamente dichas. Podemos reconocer en este campo las características de los núcleos neoplásicos. Los núcleos neoplásicos tienen un contorno irregular. Hay aumento de la relación núcleo-citoplasma. Tenemos mitosis, como por ejemplo esta. El núcleo ocupa casi toda la célula.
Y bueno, aparte de la hipercromasia, nucleolo prominente, las mitosis pueden ser atípicas también, pueden haber células multinucleadas, en esta lámina no las hay, vamos a ver en esta práctica otra lámina donde sí va a haber células tumorales multinucleadas. Aquí podemos reconocer un nucleolo, acá también, en algunos casos se pueden reconocer nucleolos. Tenemos igualmente pleomorfismo, significa que las células en su totalidad y también los núcleos tienen diferentes formas y tamaños. Repito, eso se denomina pleomorfismo. Vamos a buscar otros campos dentro de esta lámina de adenocarcinoma pulmonar. Podemos observar también émbolos tumorales sanguíneos. Acá observamos una zona de aspecto papilar. Tenemos acá unas papilas pequeñas, es una zona de tumor. Por este lado se reconocen unos linfocitos por la inflamación que acompaña al tejido tumoral. En este mayor aumento se puede reconocer los nucleolos como unos puntos gruesos en el núcleo. Podemos reconocer los nucleolos y las células tumorales. El pleomorfismo es evidente. También el aumento de la relación núcleo-citoplasma, el núcleo ocupa casi toda la célula. Vamos a tratar de buscar otros campos. Acá tenemos un émbolo. Un émbolo tumoral, se puede reconocer el lumen del vaso, se puede reconocer el endotelio en algunas partes y este es el émbolo tumoral dentro de un vaso sanguíneo. Acá tenemos otro émbolo tumoral, pero este vaso es un poquito más grande. Tenemos aquí otro vaso, se puede reconocer, y dentro un émbolo tumoral. Otras zonas del tumor van a ser enfocadas. Tenemos este campo que tiene las células tumorales formando túbulos y a mayor aumento se pueden reconocer los núcleos sin problemas. Podemos reconocer los núcleos, los nucleolos como puntos gruesos en el núcleo. Las células tienen características malignas, evidentemente. Por este lado hay linfocitos, células inflamatorias que son normales. Voy a repetir algunas cosas. Por ejemplo, voy a repetir lo de la antracosis. La vuelvo a mostrar. Vuelvo a mostrar el pigmento antracótico. Y acá el tejido tumoral, tal como ya lo hemos visto en otros campos. El último campo de tejido tumoral, antes de pasar a la siguiente lámina, tenemos este otro campo de tejido tumoral. Y a mayor aumento, sin ningún problema se puede reconocer que estas células corresponden evidentemente a una neoplasia maligna. Pasamos a una lámina de líquido pleural. En el líquido pleural, como ustedes saben, vamos a poder observar las células neoplásicas cuando ha habido una infiltración de la pleura. Como en este caso, el líquido pleural ha sido informado como positivo para células de adenocarcinoma. Podemos reconocer las células de adenocarcinoma como pequeños acúmulos, pero este es un aumento muy bajo. Ahora podemos reconocer un poco más. Esta es una célula neoplásica. Acá hay un grupo de células neoplásicas, pero están tan juntas que no se pueden distinguir los detalles. Vamos a buscar otra zona. Tenemos aquí 3 células neoplásicas que se ven un poco mejor.
Acá tenemos 3 células neoplásicas. Estos son hematíes, evidentemente, y tenemos aquí otras células inflamatorias normales, como linfocitos y macrófagos. Vamos a ver otros campos con células neoplásicas. Este era el grupo de células neoplásicas que no se podía ver bien, se veía de una tonalidad muy oscura y se sigue viendo de todas maneras muy oscuro, pero acá tenemos una sola célula neoplásica que se ve muy bien, núcleo, citoplasma, vacuolado. Aquí hay varias células neoplásicas, lo que pasa es que se ve todo muy oscuro. Tenemos también los glóbulos rojos, tenemos también linfocitos, otras células normales. Vamos a tratar de buscar otras células neoplásicas. Tenemos este grupo de células neoplásicas. Acá vemos 3 núcleos, este es 1, 2 y 3. Este es una célula en la que se ve muy bien el citoplasma es vacuolado. Vamos a seguir enfocando otros grupos de células neoplásicas. Tenemos este grupo de células neoplásicas que se ve también sin mayor problema. Núcleo, citoplasma, vemos núcleo, citoplasma también, aquí vemos núcleo. Vemos este citoplasma que probablemente corresponda a este núcleo y acá también. Entonces tenemos este otro grupo y vamos a ver un par de grupos más. Vamos a enfocar un par de grupos más. Tenemos aquí este otro grupo en líquido pleural. Aquí tenemos los núcleos de las células neoplásicas. El líquido pleural ha sido informado, como estoy indicando, como positivo para células de adenocarcinoma. Aquí también tenemos hasta 3 células carcinomatosas. Bueno, aquí, acá hay un núcleo que no se distingue bien en la pantalla, pero acá podemos ver por lo menos este núcleo y el citoplasma vacuolado y también este otro citoplasma vacuolado. El último campo que enfoco, células neoplásicas, citoplasma vacuolado. Pasamos a la tercera lámina de la práctica. Adenocarcinoma de células renales, variedad células claras. Primero vamos a reconocer tejido renal no neoplásico, no es normal porque tiene fibrosis intersticial. Acá podemos reconocer un glomérulo, reconocemos túbulos, reconocemos el intersticio con fibrosis, hay células con inflamación crónica. Vamos a buscar otro campo. En este otro campo reconocemos otro glomérulo, túbulos, fibrosis intersticial y células inflamatorias de tipo crónico, linfocitos. O sea, hay por lo menos una nefritis intersticial. Acá podemos reconocer un poco mejor el glomérulo, la cápsula de Bowman. La hoja parietal, vemos los linfocitos y los túbulos. Ahora vamos a enfocar la neoplasia. Por este lado tenemos la interfase entre el tumor y la neoplasia. Entonces, por este lado, tejido renal no neoplásico, acá hay una interfase y acá tenemos la neoplasia. Podemos observar a mayor aumento tejido renal no neoplásico y por este lado ya tenemos la neoplasia. Adenocarcinoma de células renales, variedad células claras. El citoplasma claro de este tipo de neoplasias no se observa bien en esta lámina. Vamos a enfocar varios campos. En este campo podemos ver las células neoplásicas dispuestas en nidos, pero estos nidos están separados por vasos alargados. Es una característica de este tipo de adenocarcinomas. Tenemos estos vasos alargados que separan estos nidos. En este caso, los nidos son sólidos, pero a veces estos nidos tumorales pueden estar formando túbulos o trabéculas. Tenemos que enfocar varios campos.
tenemos este campo también con los grupos de células neoplásicas y el aumento mayor en el aumento mayor podemos distinguir igualmente las células neoplásicas, aumento de la relación núcleo-citoplasma, casi no hay citoplasma, hay pleomorfismo, los núcleos son de distintas formas y tamaños, los núcleos son prominentes, se pueden ver los puntitos de los núcleos. Tenemos estos vasos alargados que están separando los grupos de células. En este aumento vamos a enfocar otros campos. Tenemos aquí otro campo. Igualmente, los grupos de células neoplásicas y estos vasos alargados son muy característicos del adenocarcinoma de células renales, variedad de células claras. Volvemos a la interfase entre tejido tumoral y parénquima renal normal. Entonces tenemos acá esta interfase. Podemos ver aquí tejido tumoral, una interfase entre lo que es tejido tumoral y ya el tejido renal no neoplásico, donde podemos distinguir túbulos y glomérulos. Pasamos a la cuarta lámina de la presente práctica. Melanoma maligno melanótico de piel acral. Tenemos entonces una biopsia de piel. ¿Por qué digo piel acral? Piel acral se refiere a piel de las palmas de las manos y las plantas de los pies, que se caracteriza porque tiene una capa córnea sumamente gruesa. Tenemos acá entonces la epidermis y la capa córnea sumamente gruesa, típico de la piel acral, palmas de las manos y plantas de los pies. Y a este nivel tenemos la neoplasia. Como es un melanoma, se trata de un tumor maligno de melanocitos. Y los melanocitos sintetizan melanina. Acá tenemos la epidermis no tiene neoplasia. Esta es la capa córnea, muy gruesa, que ya estaba explicando. Y acá sí tenemos la neoplasia. Hay una pigmentación marrón por la melanina. Vamos a observar varios campos. Primero a este aumento. A este aumento ya se puede notar la coloración marrón de la melanina. Tenemos este campo. Hay algunas células muy grandes, pleomórficas, multinucleadas, pero vamos a tratar de identificarlas mejor al mayor aumento. Tenemos este campo, acá se ven núcleos que están muy pegados. Este es otro núcleo, es una célula multinucleada, se puede ver la melanina. Sin mayor problema distinguimos el pigmento marrón de la melanina. Vamos a enfocar varios campos. Tenemos, por ejemplo, este campo. Este campo muestra esta célula bastante grande, tiene un poco de pigmento, es una célula más pequeña. El pigmento se reconoce sin problemas. Tenemos acá más células neoplásicas, núcleos pleomórficos de contorno irregular. En algunos casos hemos mostrado células multinucleadas. Vamos a tratar de identificar más células multinucleadas. Tenemos, por ejemplo, esta célula que tiene varios núcleos. Tenemos esta otra célula, por lo menos 3 núcleos. Entonces, hay células multinucleadas de tipo tumoral que fácilmente se distinguen de las células multinucleadas inflamatorias, que sabemos que es una consecuencia de la fusión de membranas de histocitos. Los citoplasmas son eosinófilos. En estos casos se puede ver de esta manera, pero en otras células de esta misma neoplasia, la melanina no deja ver bien el citoplasma. Vamos a mostrar
un par de campos más. Acá se puede ver el citoplasma eosinófilo, los núcleos hipercromáticos, irregulares, pleomórficos. En estas células no se pueden ver bien los citoplasmas, pero sí la melanina. Aquí tenemos una célula bastante grande, muy pleomórfica. La melanina y el núcleo. El núcleo ocupa más de la mitad de la célula, otras células pleomórficas. Vamos a pasar al quinto caso, carcinoma mucinoso de la mama. En esta lámina de carcinoma mucinoso, primero vamos a recordar el tejido mamario normal, lobulillos mamarios, tenemos el estroma especializado intralobulillar, tenemos el epitelio ductal del lobulillo mamario, tenemos también otros lobulillos. Este es evidentemente un artefacto, tenemos lobulillos. Vamos a pasar ahora al tejido tumoral. Carcinoma mucinoso de la mama se caracteriza por presentar lagos de mucina en los cuales están flotando grupos de células neoplásicas. Reconocemos la mucina por la tonalidad basófila, entre basófila y grisácea. Podemos reconocer aquí la mucina y grupos de células neoplásicas que están flotando en la mucina. Vamos a ver aquí un poco más de aumento. Estos son grupos de células neoplásicas que están flotando en la mucina. Aquí también podemos ver. Este fondo basófilo y grisáceo es la mucina, es material mucoide, es moco. Y en este fondo mucoide están flotando grupos de células neoplásicas que pueden ser redondeados, ovalados, pueden ser alargados también. Grupos de células neoplásicas que están flotando en este material. Aquí a mayor aumento podemos ver este grupo como si estuviera suelto. El material mucoide se reconoce sin problemas por la tonalidad. Aquí también tenemos más células neoplásicas. Otro campo. En este otro campo, el material mucoide y grupos de células neoplásicas. También tenemos trabéculas de células neoplásicas. Hay otros aspectos que se pueden mostrar en esta lámina. Por ejemplo, aquí tenemos el carcinoma in situ. Carcinoma in situ. In situ quiere decir que está dentro de un conducto y no ha atravesado la membrana basal. Evidentemente, este es solamente un foco de carcinoma in situ, porque el carcinoma es infiltrante. Acá también tenemos carcinoma in situ. Se puede observar a mayor aumento el carcinoma in situ. Y por este lado vemos la delimitación del conducto. El conducto es bastante grande, podemos ver el borde. Y dentro, las células neoplásicas, los núcleos son neoplásicos, hay un aumento de la relación núcleo-citoplasma, el núcleo ocupa casi todo, muy poco citoplasma, aquí no vemos mitosis, pero sí se ve pleomorfismo. Por otro lado tenemos la parte infiltrante. He mostrado la parte infiltrante que tiene material mucoide. Es la parte del carcinoma mucinoso. Vamos a ver algunos otros conductos más con carcinoma in situ. Tenemos este conducto y este otro conducto. Se puede observar a mayor aumento los dos conductos. Es uno de los conductos, este es otro conducto con células neoplásicas. Vamos a ver la zona de infiltración, que es esta parte de acá, es la zona de infiltración. Pero hay una zona de infiltración que no tiene subtipo histológico. He mostrado una zona de infiltración de tipo mucinoso.
Pero aquí tenemos una zona de infiltración que no es de tipo mucinoso, se le denomina sin subtipo histológico. O sea, no tiene un subtipo histológico determinado, una zona de infiltración sin subtipo histológico. Y he mostrado también una zona de infiltración de tipo mucinoso, que aquí la vuelvo a mostrar, una zona de infiltración pero de tipo mucinoso. En esta lámina también se puede encontrar zonas de hiperplasia ductal. Vamos a tratar de ubicar las zonas de hiperplasia ductal, por ejemplo, acá. Tenemos a este nivel zonas de hiperplasia ductal. Esto no es neoplasia, esta es una lesión proliferativa benigna, hiperplasia ductal. Entonces, aquí tenemos una proliferación benigna tipo hiperplasia. Vamos a ver algunos campos de esta zona hiperplásica. Hay una uniformidad en los núcleos, hay una buena delimitación de cada conducto. Nuevamente, antes de pasar al siguiente caso, regresamos a la zona que tiene el carcinoma mucinoso. Nuevamente, lagos de mucina y en los lagos de mucina flotando grupos de células neoplásicas. Pasamos a la sexta lámina, carcinoma papilar de tiroides. Vamos a empezar enfocando el tejido tiroideo normal. Entonces, enfocamos tejido tiroideo normal. Tenemos acá folículos tiroideos, coloide tiroideo, los folículos están un poco distendidos, pero se reconoce que este es un tejido no neoplásico, ¿no? Folículos tiroideos, coloide, que es eosinófilo, como ustedes ya lo conocen, y ahora vamos a pasar a lo que es el tejido neoplásico. Evidentemente estos son pliegues, son artefactos, tenemos también otro artefacto, y pasamos al tejido neoplásico. Lo tenemos acá, carcinoma papilar de tiroides. Sin mayor problema podemos reconocer las papilas. Podemos reconocer las papilas y con un poco más de aumento las podemos reconocer todavía mejor. Entonces, reconocemos aquí las papilas. Carcinoma papilar de tiroides. Vamos a poner el máximo aumento con el lente seco para la observación de los núcleos. Los núcleos se describen como si estuvieran vacíos o con cromatina vesiculosa. Tenemos entonces aquí las papilas neoplásicas, esta es la neoplasia. Tenemos acá otras papilas. Vamos a enfocar varios campos. Tenemos este campo, estos núcleos son neoplásicos. Da la impresión que estuvieran vacíos. Se les denomina núcleos en vidrio esmerilado. Un par de campos más antes de pasar a la siguiente lámina.
tenemos aquí el último campo que enfoco con estas estructuras papilares y los núcleos que están revistiendo las papilas. Pasamos a la siguiente lámina, ganglios linfáticos con metástasis de carcinoma papilar de tiroides. Vamos a enfocar varios ganglios. Tenemos este ganglio. Evidentemente, en este ganglio, con este aumento, podemos reconocer folículos linfoides. Y acá un tejido extraño, que es la metástasis. Acá hay otro folículo linfoide y aquí tenemos tejido tiroideo metastásico. Después vamos a regresar a este ganglio con mayor aumento, pero vamos a buscar otros. Tenemos este otro ganglio que no tiene metástasis. Pasamos a este ganglio. Evidentemente este ganglio sí tiene metástasis. Se puede observar acá mejor la zona de metástasis. En este ganglio la mayor parte no tiene metástasis. Podemos reconocer los folículos linfoides, la mayor parte. Pero aquí vemos una zona que sí tiene metástasis, ¿no? Vamos a verla después a mayor aumento. Y este de acá, en el cual podemos ver que la metástasis ocupa gran parte del ganglio, ¿no? Podemos reconocer, evidentemente, hay artefactos. Este es un artefacto. En la lámina podemos reconocer la forma del ganglio sin problemas, la reconocemos. Y acá, sin problemas, la metástasis se visualiza. Vamos a ponerle mayor aumento. Podemos reconocer las papilas del carcinoma papilar. Aquí vemos material coloide. Vamos a ver este otro ganglio. Tiene muy poco tejido metastásico. Tenemos acá el tejido metastásico que podemos reconocer un folículo linfoide. Esto es un componente normal del ganglio. Aquí tenemos otros folículos linfoides, folículo linfoide y la metástasis. Aquí tenemos el tejido metastásico. Vamos a buscar otro ganglio. Tenemos este ganglio en el que podemos distinguir folículos linfoides. Tenemos este folículo linfoide, que lo distinguimos sin problemas, y el tejido tumoral, que lo vemos acá. Este es un grupo de células tumorales, es otro grupo, todo esto es tumor. Aquí, sin mayor problema, podemos reconocer el tejido metastásico. Acá también. Este nódulo es tejido metastásico. Y acá tenemos mayor cantidad de tejido metastásico, pero formando folículos muy pequeños, como podemos reconocer. Regresamos al menor aumento. Aquí tenemos dos estructuras que forman folículos. Esto es coloide, pero es parte de la metástasis también. Tenemos dos folículos tiroideos en el ganglio, pero también son metastásicos. Pasamos a la siguiente lámina. Biopsia aspiración con aguja fina de nódulo tiroideo. Esta biopsia aspiración ha sido informada como positiva para células neoplásicas. Entonces, esto es positivo para carcinoma papilar. Podemos ver aquí los grupos de células neoplásicas.
Como es una biopsia aspiración con aguja fina, se ha realizado una punción de un tumor tiroideo y se ha extraído pequeñas cantidades de tejido tumoral. Se puede ver sin problemas unas estructuras tipo papilas que cuando se observan a mayor aumento se reconocen como neoplásicas. Es un grupo de células neoplásicas y podemos ver aquí a mayor aumento. Podemos reconocer aquí a mayor aumento. Todos estos núcleos de células neoplásicas son glóbulos rojos, evidentemente, toda esta parte es sangre, glóbulos rojos, pero acá podemos reconocer las células neoplásicas. Se describe una vacuola intranuclear en los núcleos de las células neoplásicas de carcinoma papilar, pero aquí no se puede ver bien. La pantalla no tiene muy buena resolución, pero podemos ver este grupo de células neoplásicas. Vamos a ver otros grupos. Tenemos otros grupos de células neoplásicas, mayor aumento. Vemos acá los núcleos, esto es sangre, núcleos neoplásicos. Vamos a continuar con algunos campos más antes de pasar a la última lámina. Vamos a ver, por ejemplo, este grupo, este acúmulo. Este acúmulo lo vamos a ver a mayor aumento. Entonces, a mayor aumento podemos reconocer este grupo de células neoplásicas y los núcleos que tienen todas las características de neoplasia maligna que ya conocemos. Pasamos a la siguiente lámina, displasia severa de cuello uterino. La displasia severa es una lesión precancerosa. También se le llama LIE de alto grado. Tenemos entonces el epitelio del cuello del útero. Tenemos el epitelio del cuello del útero. Se encuentra a este nivel. Este es el tejido conjuntivo. Aquí tenemos la capa basal. Podemos reconocer también glándulas endocervicales. Glándulas endocervicales son normales, aunque hay un poco de inflamación en la lámina propia. En el epitelio vamos a tratar de ubicar la displasia. La displasia es un trastorno de la maduración, pero las células displásicas presentan características de una neoplasia maligna, es decir, los núcleos de las células displásicas, de manera similar a los de la neoplasia maligna, son hipercromáticos, hay aumento de la relación núcleo-citoplasma. En el epitelio puede haber mitosis no solamente en la capa basal, sino en la parte media, en la parte superior. Ya no se puede distinguir con facilidad las capas del epitelio del cuello del útero. Todas las células tienen una forma más o menos parecida, ya no se puede distinguir bien las capas. Vamos a ver a mayor aumento estas características que son semejantes a una neoplasia. Pleomorfismo. Dentro de una misma capa, las células tienen diferentes formas y tamaños. La hipercromasia, la irregularidad del núcleo, tenemos acá una mitosis. Aquí se ve una telofase, sin mayor problema. Pero no se encuentra esa telofase en la capa basal, como debería ser, si no se encuentra en la parte media del epitelio, lo cual es anormal. Es parte de la pérdida de la polaridad. Vamos a enfocar otros campos.
tenemos este campo, aquí el epitelio está suelto. Podemos ver el epitelio. Esta es la parte superior. Las células están todavía aplanadas, pero ya se nota la hipercromasia. Inclusive en las capas superiores, que sabemos que deberían tener células aplanadas, hay ya hipercromasia, irregularidad del núcleo. En el resto de capas el pleomorfismo es evidente, aumento de la relación núcleo-citoplasma, irregularidad de los núcleos. Aquí podemos reconocer una mitosis. Vamos a observar este otro epitelio, pero aquí más bien la parte superior del epitelio está acá y esta es la parte inferior, a mayor aumento. Se puede reconocer sin problemas las características de la displasia que he mencionado. Voy a presentar algunos campos más. Por ejemplo, en este campo podemos reconocer una mitosis en la parte media del epitelio. Es una mitosis. Está a la mitad del epitelio, cuando debería estar solamente en la capa basal. Es parte de la pérdida de la polaridad, como estoy indicando. Esta es la última lámina de la segunda práctica de la tercera fase.